lo que Dios le ha dado y que venga a este lugar. César Alcántara, mi hermano. Ramoncito, Bienvenido a México, hermano. Gracias, mi hermano. Que Dios bendiga tu vida. Adelante, hermano. Gracias, gracias. Trajo casco. Alquilan casco si quieren. No, así está por la piedricación. No, se está muy endeble, hermano. Yo creo que te va a hacer un chipote. Pues buenas noches a todos. Híjole, siempre es una bendición poder estar en este lugar, volver a ver hermanos, amigos, la familia. Eso no tiene precio, ¿no? Y creo que cuando estamos a kilómetros de distancia es cuando más valoras todo eso, ¿no? Tenemos a Cristo, ¿no? Y esa es la ventaja, que Él suple todo eso en nuestras vidas, pero sí llega un punto donde quisieras, ¿no? Tener a alguien cerca, quisieras correr, ir y decirle, ¿sabes qué, hermano? Me pasa esto, ayúdame. Y sabemos que todos, ¿no? Dentro de los trabajos, del llamado, de lo que Dios nos ha puesto, pues todos andamos para arriba y para abajo, ¿no? Y a veces, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo hacer un alto y levantar de perdida el teléfono y decir, hermano, ¿cómo estás? ¿No? ¿Qué te está pasando? O sea, ¿qué es lo que sucede? Y es bien importante, hermano. Creo que algo de lo que estamos viendo en la actualidad, en la mañana hablábamos acerca del llamado, de cómo conocer tu forma, y es todo bien padre, no es bien bonito porque te involucras y estás y vas, pero el problema no es llegar a ese punto, hermano. El problema es mantenerte. El problema es que nosotros nos mantengamos, ¿sí? Siempre con esa conexión al Padre. Porque como lo veíamos en la mañana, podemos hacer muchas cosas, pero si la motivación no es la correcta, si no lo haces por Dios y lo haces por muchas otras motivaciones incorrectas, de nada sirve. Y ahí es el punto donde hoy yo quiero compartirles, ¿sí? Creo que nadie, decía ahorita Ramón, nadie se sienta aludido, nadie se sienta que es personal. Es algo que Dios ha venido hablando a mi vida, ¿no? Y yo creo que en gran medida, ¿sí? Está hablando a la vida de muchos. Fíjense que una de las causas, ¿no? Por las cuales hoy la iglesia actual, la iglesia, el cuerpo de Cristo, pongámosle así, porque recordemos que la iglesia, ¿no? Es el grupo de personas que nos congregamos para adorar, para bendecir, para aprender a Cristo, ¿sí? Pero hoy tristemente se ha desvirtuado, ¿no? Y pensaría la gente que tiene que ver con un auditorio, con un edificio. No, la iglesia somos nosotros, ¿no? Y lamentablemente el cuerpo de Cristo está sufriendo, ¿sí? Está sufriendo caídas, está siendo expuesto, porque acordémonos, ¿no? Hay tres cosas que los que hemos estudiado el callado del pastor siempre nos está alertando, que tenemos que cuidarnos de tres cosas. ¿Quién se acuerda? ¿Cuáles son? La fama, la dama y la lana. Son tres áreas en la vida del ser humano, del cristiano ya en Cristo, que tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, hoy en día, lamentablemente, sí, es una crisis moral, una crisis espiritual que se está viviendo dentro del cuerpo de Cristo, ¿no? O sea, si hablamos de lo bueno en Cristo y si hablamos de las cosas positivas y hablamos de las bendiciones y hablamos de que somos vencedores y que tenemos a Cristo y que Él ya pagó en la cruz, o sea, todo eso es cierto, es más que cierto, pero también tenemos que hablar la otra moneda, también tenemos que hablar la parte donde muchos hoy en día, ¿sí? Están cayendo y muchos están a punto de caer. Y hoy lo que Dios quiere hablar en nuestras vidas es prevenirnos, ¿sí? En la semana que me tocó ir a la cárcel, yo les decía, y abría con un versículo, quisiera que me acompañaras. Yo creo que lo has escuchado muchas veces, ¿no? Proverbios 6, 27 al 28. Y este versículo, la verdad, a mí me llamó mucho la atención, porque dice la palabra de Dios, en Proverbios capítulo 6, versículo 27 al 28. Amén. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestiduras ardan? Hace una pregunta y vuelve a hacer una segunda pregunta. ¿Andará el hombre sobre las brasas, sin que sus pies se quemen?
¿Tú has oído el dicho en el mundo que dice, tú puedes andar en el fuego y no quemarte? Pero no es lo que dice la Biblia. Lo que la Biblia dice es todo lo contrario. No puedes andar en el fuego porque te vas a quemar. Y en la práctica es una realidad. Tú haces una fogata y trata de pasar sin que te quemes. Mínimo te vas a apestar, te vas a oler a humo. Porque no aplica ese proverbio en la vida del cristiano. Es una realidad. A veces nosotros queremos jugar a ser Dios, buscamos en nuestras propias fuerzas controlar todas las cosas. Y ese es el problema del ser humano, ese es el problema aún del mismo cristiano. Querer jugar a ser Dios. ¿Y cómo jugamos a ser Dios? Cuando tratamos de controlar todas las cosas por razones egoístas. Porque quiero ser yo, después yo, y al último yo. Y aquí yo mando, y aquí yo tengo el control de la familia, tengo el control de la esposa, de los hijos, cuando tú ni siquiera eres controlable. Tu vida misma no puede tener un control, porque no eres Dios, porque no tienes las cosas bajo control. El único que tiene el control de las cosas se llama Jesucristo. Y cuando tú y yo dejamos el control a Cristo, entonces es cuando se aplican esas bienaventuranzas de Jesús a nuestra vida. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Quién es una persona pobre en espíritu? Es aquella que ha reconocido su necesidad de Dios y su incapacidad de cambiar. Y aquí es el punto de quiebre. Porque muchas de las veces nosotros pensamos que por nuestras propias fuerzas, que por mis propios argumentos, mis propias habilidades, voy a lograr ese cambio en mi vida. ¿Y sabes lo único que hacemos? Es retardar el tiempo de nuestra caída. Porque estamos confiando en nosotros mismos. Estamos confiando en nuestras propias decisiones. Dice la palabra de Dios, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final son muerte. Y el problema de esto, hermano, es que Satanás no está jugando con nosotros. Mira, una vez que venimos a Cristo, si pusiéramos a hacer una encuesta aquí de todos los que estamos aquí, ¿que Satanás juega con nosotros? No. Satanás, ¿que te pone el pie para que te vayas de bruces y te rompas un labio? No, hermano. Satanás viene a quererte cortar la cabeza. Porque sabe que si puede lograr cortarte la cabeza, detrás de ti vienen muchos más, porque te vienen siguiendo. Y, ¿sabes? Muchos le temen al liderazgo. No, es que yo no soy líder de nada ni de nadie, ¿sabes? Desde el momento en que tú estás siendo una persona que estás causando un impacto en alguien, ya eres líder, para bien o para mal, ¿sí? Yo es algo que no entendía, ¿no? Y sabes, eres líder de tu familia, de tu esposa, de tus hijos, ¿sí? Y de ahí aplica para todo lo demás. Por eso es bien importante esto, mis hermanos. Yo creo que a lo largo de nuestras vidas, Dios lo que trata de hacer con nosotros, a lo largo de todos los procesos que vienen a nuestras vidas, es que nosotros aprendamos del proceso. Todos, sin excepción alguna, tenemos que pasar por un desierto. Eso es una realidad. Pero ¿cómo lo vas a pasar? ¿En tus propias fuerzas? ¿O vas a dejar que Cristo te tome de la mano y vaya caminando contigo? Porque el problema de esto es que a veces nosotros queremos tomarnos de Jesús y nos podemos soltar en cualquier momento. Pero cuando dejamos que Jesús nos tome de la mano, es como ese niño berrinchudo, ¿no? Que el papá está viendo que van a cruzar la calle y el niño a veces, chiquillo, ¿qué quiere hacer? Se quiere soltar de la mano del papá. ¿Y qué hace el papá? Ay, chamaco, estése quieto, es por su bien, y no lo suelta, porque sabe que si lo suelta, va a cometer un accidente, va a pasar algo. Entonces, a lo largo de este tiempo, mis hermanos, que ya son 3 años que Dios nos ha permitido estar por allá. Creo que Dios en su grande amor y en su grande misericordia, cantábamos de las misericordias de Dios, cantábamos precisamente hace rato en el programa que hicimos con Ramón, dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia, hermano. Pero ¿sabes? También Dios se aira cuando no obedecemos, cuando hacemos un lado sus mandamientos. Y el problema no está en Dios, está en nosotros, porque Él es fiel.
Dice, por un instante, ¿no? Tendré coraje, ira contigo. Pero a la mañana siguiente, se me olvidó. Porque Él se acuerda que somos polvo. Él sabe nuestra condición, hermano. ¿Quién de los que estamos aquí, como dijo Jesús a la mujer, al pueblo cuando la mujer la encontró en adulterio, quién está libre de pecado? Que levante la piedra y sea el primero en aventarla. ¿Quién? ¿Quién puede levantar la mano y decir, yo soy aquel y yo, mira, estoy apto para... Nadie en absoluto. Nadie. Entonces, aquí hay un punto bien importante en la vida cristiana, hermano. ¿Sí? ¿Por qué comencé con este versículo? Porque muchas de las veces nosotros minimizamos el pecado, minimizamos la vida que estamos llevando. No pasa nada, todo está bien. Además, estoy cumpliendo con ciertos requerimientos externos, voy a la congre, diezmo, ofrendo, hago aquí, hago allá. Sí, pero tu relación con Dios, ¿cómo está? Porque podemos hacer muchas cosas, ¿sí? Puedes estar trabajando para el Señor de la viña, pero sin estar teniendo una relación con el Señor de la viña, ¿sí? Entonces, Dios siempre nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Él no se equivoca, ¿sí? Y en el caminar con Dios solamente hay dos caminos. No existe el camino medio, o sea, no hay un término medio. Por eso Jesús dijo, ¿o eres frío o eres caliente? Cuando le puso al pueblo de Israel el camino a elegir, solamente le puso dos. No le puso un intermedio, le dijo, este es el camino de maldición y este es el camino de bendición. Tú escoges, tú decides por dónde caminar. Y eso es algo que nos hace únicos. Él nos ha dado el privilegio de decidir, de tomar nuestras decisiones. Por eso es que nosotros, de verdad, Dios nos ha dado una grande bendición, pero es importante entender que antes de una caída siempre va a haber síntomas. Y yo nunca se me olvida la primera vez que tomé el curso de Jesucristo y la obediencia. Y cómo la caída de Pedro fue secuencial, gradual. Nadie puede decir que pecó sin saber lo que hacía, hermano. Todos sabemos cuando llegamos a ese punto. Porque abrimos rendijas al enemigo. No guardamos la puerta de nuestro corazón. Y Él solamente quiere 1 milímetro. 1 milímetro. ¿Sí? Durante todo este tiempo que he visitado estos centros que ahora son de máxima seguridad, pues hay una constante. No sé cómo llegué aquí. No sé qué pasó. No, sí sabes. Sí sabes, pero te haces tonto. Porque es más fácil echarle el problema, lo que decíamos en la mañana. No, es que porque mis papás me trataron así. Es que porque a mí me violentaron. Es que no, tú también tuviste la decisión de poder caminar por otro camino. Entonces, no hay excusas. No hay excusas. Entonces, fíjense, la caída no comienza cuando el hombre comete el pecado visible. La caída es el resultado final de un proceso interior. Primero, se apaga nuestra relación con Dios y como consecuencia se enfría el amor. Después se endurece la conciencia o el corazón y decía Jaimito, no haces callo espiritual, ya no sientes, ¿no? Ya pecas y ya se te hace normal. Y mañana ya estás pensando qué es lo que vas a hacer, ¿no? Para mal, porque ya no hay conciencia, ya no hay un corazón que siente. Y al final el hombre cae sin darse cuenta. ¿Cómo llegó ahí? Siempre la respuesta es, no sé cómo llegué aquí. Pero lo hemos dicho hasta el cansancio, curso tras curso, tras curso, tras curso. El hombre que cayó en pecado, ¿sí? Es porque anteriormente ya había caído por dentro, porque dejó su relación con Dios, dejó de pasar tiempo con Dios, que es la práctica más importante en nuestra vida. Sí, podemos convivir con otros hermanos y orar juntos y convivir juntos y hacer muchas cosas juntos, pero ese punto, ese tiempo devocional que tú y yo tenemos que tener, ese no puede suplirlo nadie, ¿sí? Tenemos que tener claro esto porque muchas de las veces
pasa de que, no, es que estoy en un grupo de oración, ¿no? A mí me pasa, ¿no? De repente, no, pues es que estoy en un grupo y oramos, sí, pero tú, o sea, tú apartaste un tiempo con Dios. Estás leyendo la Biblia, estás escribiendo la Biblia, estás memorizando la Biblia, o sea, son acciones prácticas que necesitamos en nuestra vida diaria. Yo no lo había entendido por muchos años, hermano. En mi vida había escribido siquiera Mateo 5, ¿no? Ni un versículo completo. Ahora, ¿el método de Cristo funciona? Claro que funciona, pero ¿qué pasa? Se nos hace tedioso, se nos hace aburrido, porque no todos quieren pagar el precio. Jesús le dijo claramente, el que quiera ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo, y negarnos a nosotros mismos es la peor guerra que diariamente lidiamos. Porque tu carne, mi carne, siempre va a querer lo suyo, ¿no? Pero Jesús te dice, no, tienes que negarte, ¿no? En el matrimonio, Cesarín, ¿no? Que a veces en el matrimonio siempre queremos tener la razón. ¿Y qué dice Jesús? Pues mira, dijo, a veces perdiendo se gana, ¿no? Pero a veces nosotros nos aferramos. ¿Qué es el egoísmo? Dice la Nueva Traducción Viviente, tienes que dejar tu manera egoísta de vivir. El problema somos nosotros. No son las personas, no es tu alrededor, vayas a donde vayas, siempre vas a ir contigo y siempre el problema va a ir contigo. Por eso necesitamos una transformación, un cambio radical en nuestras vidas. Porque si no hacemos cambios radicales, entonces no nos preguntemos el día de mañana, cuando estemos, ¿sí?, en el fracaso, en la catástrofe, pero que Dios habla a tiempo y fuera de tiempo, Él siempre está hablando. Amén. ¿Sí? Dios por misericordia no suele permitir que el hombre se estrelle ante el muro de contención sin antes advertirle. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son las alarmas del Espíritu? No para condenar, sino para que despertemos. El problema es que muchos aprendemos a vivir fríos y eso le llamamos normal, a lo que debería de ser una gravedad, ¿no? Hiciste callo espiritual, hicimos callo espiritual, venimos, nos congregamos, pero muchas veces cuerpo presente y mente ausente. Tu mente está en el trabajo, tu mente está en qué vas a hacer mañana, híjole la renta, y qué voy a hacer, y los hijos, y no llegó este chamaco, y anda de rebelde, y tu cabeza está en otro lado, menos aquí. Y el problema es que no alcanzamos a dimensionar que Satanás trabaja con guantes de seda. Si el primer enemigo a vencer somos nosotros mismos, eso no cabe ni la menor duda. Pero el problema es que Satanás siempre va a estar buscando desde afuera y desde adentro, ¿sí? Nosotros desde adentro con nuestra vieja naturaleza que lidiamos todos los días, somos bombardeados. Y por fuera, el enemigo también a través de las tentaciones. ¿Qué dice el apóstol Juan? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanidad de la vida, ¿sí? Ahí está el problema, hermano. Estamos en un mundo caído, como lo decíamos en la mañana. Pero en medio de un mundo caído, tú y yo tenemos que ser luz. Donde quiera que vayamos, tenemos que ser sal, que sazone. Porque Jesús dijo, la sal si ya no sirve, es tirada afuera y es pisoteada por los hombres. No sirve de nada, ¿sí? Entonces, por eso es importante la palabra de Dios, porque esa nos purifica, nos santifica, nos redarguye, corrige, enseña. O sea, la palabra de Dios es la única que puede ayudarnos a hacer ese cambio en nuestras vidas. Me llama mucho la atención un video que viene en los cursos hablando acerca de la Biblia, porque dice que la Biblia es como ese yunque que por años han querido con los mazos golpear y golpear, dice, y los mazos se han rotos, pero la palabra sigue viva, sigue eterna. Gloria a Dios. Y si tú y yo no tenemos la palabra de Dios, ¿cómo podemos contrarrestar el ataque del enemigo? No podemos. Proverbios 3:12 dice, porque Jehová al que ama, disciplina, como el padre al hijo a quien quiere. Y una de las advertencias del apóstol Juan
dándole la palabra a Jesucristo, que viene siendo las palabras de Cristo en Apocalipsis 2:5, dice, acuérdate por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Hace mucho tiempo, hermano, digo, ya se me hizo mucho tiempo, pero en realidad estamos hablando de cerca de como 8 años que Dios trató de una manera fuerte en mi vida. Porque yo no quería entender, ¿no? Yo sabía lo que tenía que hacer, pero le jugaba loco, ¿no? No, es que ¿cómo voy yo a depender de Dios? Pues ¿para qué lo molesto si yo sé trabajar? Yo sé ganar mi lana, ¿no? ¿Para qué voy a andar dependiendo de Él y que a veces tengo y que de repente ya estoy bien ahorcado y cómo le voy a hacer? Pues era el temor que yo tenía y siempre huía, siempre andaba para arriba y para abajo. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Meterme en crisis, ¿no? Y fue crisis en el matrimonio, pero como el Señor no entendió, vino la confrontación y varias personas me decían, oye, mira, estás mal caminando, acércate más a Dios, mira, estás haciendo las cosas mal. Yo decía, no, estás mal tú, yo puedo con esto y yo lo voy a lograr. ¿Qué fue lo que sucedió después? Vino la catástrofe. Mi esposa dijo, sabes que ya no quiero vivir contigo, se fue de casa, la familia se partió en dos y entonces ahí fue cuando yo entendí, ¿no? Estos versículos, porque ya, bueno, ¿de qué me debo de arrepentir? ¿No? Porque yo, humanamente, yo decía, no, pues si yo soy bien buena onda con mi mujer, no tomo, no fumo, no le engaño, no esto, no lo otro, sí, pero mis actitudes hacia ella la dañaron, la lastimaron, ¿no? Y ojo, ¿no? Para todos nosotros como hombres, ¿no? Porque a veces actuamos de una manera que no es correcta, ¿no? Y la orden está clara. Ámala, cuídala como vaso frágil. Pero eso no es tan, yo en lo personal, digo, a título personal, ¿no? Yo a veces me cuesta porque, híjole, soy a veces muy tosco, muy brusco, ¿no? Pero tenemos que hacerlo porque es el mandato de Dios. ¿Y qué sucedió? Pues la confrontación, viene la catástrofe y es ahí cuando, ¿cuáles eran las primeras obras que hacía? ¿Qué hacía antes cuando todo estaba bien? No, pues me ponía a leer, no, me ponía a escribir la Biblia, me ponía a memorizar y empecé a sacar los cuadernos que ya tenía botados por ahí, la Biblia, y empecé, porque Betty me dijo claramente, yo contigo no regreso, ya no te quiero, es más, no sé por qué vivo contigo, no sé por qué me casé contigo, estoy harta de ti, ¿no? Y yo digo, pues tranquila, ¿no? Pues si soy un pan de Dios yo, ¿no? O sea, en mi perspectiva, pero ¿sabes? Un día a las 2, 3 de la mañana, ahí en ese lugar, solo, fue cuando Dios me hizo entender esto. Y ¿sabes? Él me dijo, ella no es la culpable, como siempre has pensado, porque volvemos a lo mismo. Es más fácil endosarle la bronca a otro que hacerse responsable de los propios actos, de las propias decisiones. Y yo siempre decía, no, pues es ella, es ella, es ella. Y ¿sabes? Llegó Dios y me dijo, no es ella, eres tú. Y fue cuando yo le dije, Señor, ¿sabes qué? Tienes razón, soy responsable de que mi familia esté en la condición en la que está, de que mis hijos estén en la condición en la que están, de que yo esté en la condición que esté. Y ahí en la soledad le dije, ¿sabes qué? Perdóname, regrésame a mi esposa, regrésame a mi familia. Pero sí, tuve que empezar con esas primeras obras que hice. Y otra vez, hermano, yo recuerdo que fue como cuando recién empecé, ¿no? Y yo dije, no, pues es por mi bien, y ya no me importó, y pagaba el precio, y leía, y escudriñaba, y estaba. Cuando menos cuenta me di, ella dijo que nunca iba a regresar, y regresó sola, sin que yo le dijera, o que la tratara de convencer, o que le bajara otra vez el cielo y las estrellas, ¿no? Porque somos hábiles para eso, ¿no? Pero no, ya no fue necesario, fue Dios que tocó su corazón, y de ahí en adelante, mira, ha sido una aventura, ¿sí? Que Dios ha ido trabajando en nosotros. Ahora, en este punto, quiero que veamos que esta enseñanza que estamos viendo es un termómetro. O sea, no es para condenar a la persona, sino para revelar las cosas que están mal. No es para humillar a alguien o
que alguien cayó o que alguien está a punto de caer, no, sino para rescatar antes de la caída, antes del golpe. Y hermanos, nadie está exento. Nadie. Hay frases que yo me he grabado bien claras. Si tú te metes ahí a la página de Fundación y ves ahí predicaciones de Jaimito Guerrero, de Jaime Guerrero, él decía, todos estamos en la casa del jabonero, porque el que no cae, resbala. Es una realidad, hermano. Porque a veces, en el área que tú te sientes más fuerte, es en el área donde estás más débil y donde está la puerta abierta y estás fallando, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el primer síntoma? O sea, ¿qué es lo primero que empieza a ver para que venga una caída? Lo primero, nuestra relación con Dios. El tiempo de oración. Dejaste de orar, simplemente dejaste de tener una comunicación con tu Padre. ¿Cómo quieres salir al mundo sin el consejo de Dios? ¿Cómo quieres salir a enfrentar la vida sin Dios? Pues te vas a cansar, te vas a frustrar, te vas a fatigar. Por eso la oferta de Cristo es, ven a mí, yo te voy a hacer descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿O qué? ¿Jesús miente? Él está diciendo que su yugo es fácil y ligera su carga. Mis mandamientos no son gravosos, dice. ¿Cuándo es cuando se nos convierte en carga? ¿Cuándo tú piensas que se nos convierten en carga? Cuando la dejas. Antes de pecar es que nos alejamos de Él, ¿no? Y como consecuencia viene el pecado. Porque acuérdense, aún nosotros como hijos de Dios, no necesitas irte a tomar o no necesitas irte a robar. El pecado está en saber hacer lo bueno y no hacerlo. Si estoy dejando de orar, si estoy dejando de leer, si estoy dejando mi tiempo devocional, estoy haciendo mal, estoy pecando. Y si no me arrepiento, lo que decía Apocalipsis al comienzo, ¿sí? Vendré pronto y quitaré tu candelero, ¿sí? Está hablando de una corrección. Entonces, no podemos estar jugando, necesitamos esa conexión todos los días con Dios, todos los días, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el primer síntoma? Pues ya no oras. Y al no orar, pues ya no dimensionas las decisiones que tomas. Ya no dimensionas que una mala decisión te puede acarrear un grave problema. Es que no sé qué pasó, es que no lo vi venir, es que no, sí lo viste venir, pero te hiciste el ciego. Sí supiste o sí sabías lo que estaba pasando, pero nunca diste vuelta. Lo ignoraste, sencillamente lo ignoraste. Y entonces, como resultado, ¿sí? Te alejaste de Dios. Dejaste tu intimidad con Dios, dejaste de pasar tiempo con Dios. ¿Y qué es lo que la palabra de Dios siempre nos está incitando, nos está moviendo a hacer? Primera de Tesalonicenses 5:17, ¿qué dice? Oren sin cesar, oren siempre, en todo momento, a todas horas, ¿sí? Porque nuestra relación con Dios no se limita a cierto tiempo, ¿no? ¿Estás de acuerdo? O sea, de repente dices, no, pues es que yo mi tiempo devocional lo hago de 5 de la mañana a 6, ¿no? Pero que una vez que tienes ese tiempo, ¿ya te olvidas de Dios? Porque a veces así actuamos, ¿no? Y en la relación matrimonial, no que hablas con Luisa que de 9 de la mañana a 12 y de ahí, no, pues ya le dejas de hablar. No, están en continua comunicación. Porque la relación funciona así, tanto humanamente es a través de la comunicación, como espiritualmente es a través de la comunicación. Si hay una buena comunicación entre pareja, olvídate, eso va a funcionar de maravilla. Pero si no hay comunicación, ahí está lo malo. En lo espiritual, si tú y yo tenemos una buena comunicación con nuestro Padre, entonces vamos a comprometernos más, vamos a amarlo más. Cuando venga la tentación, ya no voy a ser tan frágil, ya no voy a ser tan frío, así como tan fácil. Ah, no, pues, ¿qué tiene? Al rato me arrepiento. No, no pasa nada. O sea, no minimizas el pecado, porque sabes que una vez que tú pecas, al que le estás fallando es a Dios. Y a veces el problema es pensar, sí, lastimamos a personas, pero la bronca primera que tenemos es con Dios. Después ya
ahora sí que haces enmiendas y todo lo que sigue, pero tenemos que ponernos a cuentas primeramente con Dios. Lucas 18:1 dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Híjole. Y la oración, y la oración, y la oración, y vemos los cursos y la oración, y hay que orar, pero es una de las áreas más atacadas en la vida cristiana. No, no, ahora sí, ya esta semana voy a empezar a orar y me voy a poner a orar, y de repente ya te salió algo y ya se te hizo tarde y ya te fuiste sin orar, o muchas veces yo aplicaba, ¿no? Cuando trabajaba en el transporte público, ¿no? Pues me levantaba a las 3 de la mañana, no me ponía a orar, porque a las 3:30 ya tenía que ir rumbo a la base, y pues sobre la marcha voy orando, ¿no? Y ya, pues me aventaba como una persinada nada más, porque, ¿y qué le pedía a Dios? Señor, cuídame, que no me estrelle, ¿no? Que me vaya bien, o sea, eso no era una oración, o sea, eso era simplemente tratar de querer usar a Dios, ¿no? Y a veces así estamos en esa condición. Queremos siempre algo de Jesús, buscamos siempre algo y no estamos comprometidos a entregarnos completamente a Él. Entonces es importante esto. Mateo 26:41, este versículo es clave en la vida de nosotros. Dice, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, ¿no? Y a veces tomamos la segunda parte cuando caemos en pecado. Cuando fracasamos, ay hermano, es que tú entiendes, pues si la carne es débil, pero Jesús te dio el antídoto, Jesús te dio la respuesta y te lo está diciendo al comienzo, vela y ora para que no entres en tentación. Ahora, esta lucha constante siempre la va a haber, hermano, del espíritu contra la carne, pero está en ti y está en mí decidir qué actitud voy a tomar ante eso. Ahora, Cristo vive en ti, Jesucristo mora en mí, tenemos el Espíritu Santo, tenemos su palabra. Está en ti y está en mí la decisión que voy a tomar. Si voy a vivir en el Espíritu o voy a satisfacer los deseos de la carne. ¿Sí? Exactamente. Pero está en nosotros, está en nuestra decisión. Jesús enseña que la oración es un muro de contención. No dice oren después de caer, que es lo que normalmente se hace, ¿no? Oramos ya cuando caímos y ya oramos cuando ya está todo mal, no, sino oren para no entrar en la tentación. O sea, la tentación no se vence primero con nuestras fuerzas humanas, sino con vigilancia espiritual, que tiene que ver con la oración. A medida que tú oras y que tú estás orando, te estás fortaleciendo en el Señor. Cuando el creyente deja de orar, porque no, es que ando bien ocupado, en realidad está confesando, puedo solo. La autosuficiencia es el idioma o el secreto de la caída, que fue lo que le pasó a la primer pareja en el huerto. Dependían de Dios, ¿no? Pero ¿qué decidieron ellos? Depender de ellos mismos. Y cuando tomaron sus propias decisiones, le dijeron a Dios, ¿sabes qué? No te necesito. Yo aquí tomo mi propia decisión y yo voy a hacer lo que yo quiero. Y muchos de nosotros como cristianos vemos a Jesús solamente con esa figura de el Salvador de mi vida. Ah, no, pues te salvó, te perdonó, te redimió y wow, qué padre. Pero ¿qué onda con la del Señor? ¿Qué onda con la del Señor, con la de Rey? ¿Realmente le obedeces? ¿Realmente le obedezco? ¿Realmente acato las órdenes del Rey? Porque al Rey se le obedece sin cuestionarlo. Y a veces cuestionamos las cosas que Dios nos manda hacer. ¿Sabes qué? ¿Cómo le voy a hacer? Pues tú obedece. Si Él te da la misión, te da la visión y te da la provisión. O sea, te da las tres cosas en uno. Decíamos en la mañana, no tienes que andar tocando puertas. Ay, es que apóyenme, porque si no la obra se para, pues entonces no es la obra de Dios, porque Él se basta de recursos y le sobran. ¿Sí? Entonces, ahí es donde realmente nosotros podemos ver que Jesús nos está alertando, velen, oren. ¿Qué dice Juan 15:5? Es un versículo que todos hemos escuchado y no lo sabemos. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separados de mí
nada podréis hacer. Porque separados de mí, nada pueden hacer. ¿Qué podemos hacer, hermano? Nada. Lo haremos en nuestras fuerzas, caminaremos en nuestras propias fuerzas y al final terminaremos fracasando, ¿sí? Entonces empezamos a tener un corazón frío, un corazón, pues no pasa nada, ¿no? Nuestra conciencia se empieza a hacer liviana, ¿no? A cauterizar. ¿Y cuál es el síntoma? Pues la justificación, ¿no? Nos justificamos de todo y por todo, ¿no? Y le echamos el problema a otro y no aceptamos nuestra realidad y no queremos reconocer que tenemos un problema, que tenemos una adicción, que tenemos un complejo, un hábito, lo que sea. No lo queremos aceptar. Nos justificamos. Y el problema es que cuando nosotros nos justificamos, ¿sí? Tratamos de compararnos con las personas. Es que yo no soy como ella. Ella es peor que yo. Y entonces te das la suave y eso te lleva a practicar pues, los deseos de tu carne, ¿no? Dice Romanos 12:2. Este versículo también fue uno de los que en mi vida ha hecho así, mira, como taladra mi cabeza y mi corazón. Dice, no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento para que puedas comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿sí? Pero hay una traducción que a mí me gusta más y es la Nueva Traducción Viviente, es en Romanos 12:2. Fíjense lo que dice. Romanos 12:2. Dice, Nueva Traducción Viviente, dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Está increíble, dice, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces Él es el que puede cambiar nuestra manera de pensar, ¿sí? Nuestra manera de ver las cosas, no desde nuestra perspectiva humana, sino desde la perspectiva de Dios. Porque a veces ese es el problema, que vemos con nuestros ojos, no, pues minimizamos las cosas. Pero cuando nosotros entendemos de la manera como Dios ve el pecado, dice que lo aborrece, odia el pecado, no lo soporta porque no está en su carácter, en su santidad. Por eso es que cuando nosotros pecamos, cuando nosotros desobedecemos, lo primero que sucede es que se corta nuestra relación con Dios y algo que dice la palabra, ¿no? Que la ira de Dios está sobre nosotros. ¿Y qué es la ira de Dios? Pues simplemente ese vacío de la presencia de Dios, de que no podemos, de que hay momentos en los que pues, ya no encuentras la salida, ¿sí? Efesios 5, del 10 al 11, dice, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndanlas, ¿sí? Romanos 14:23, todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, la Escritura nos enseña que no solo importa el acto, sino la fuente interior. Cuando algo se hace con duda espiritual, deja de ser fe y se vuelve pecado. Tenemos que actuar siempre en fe, siempre confiando en Dios, siempre poniendo nuestra confianza en Jesucristo. En La Buena Semilla me llamó la atención como por el día 4 o 5, donde están platicando dos, ¿no? Y uno le dice que ponga su fe en Dios, y dice, es que yo no creo en la fe, ¿no? Y le dice el otro, bueno, pues es que mira, es como cuando tú vas, ¿no? Con el mecánico y te arreglan los frenos. O sea, tú vas y se le pones tu carro ahí, que te los arregle, y te lo entrega y te vas. O sea, tú no piensas que se va a estrellar o que no va a frenar. Bueno, si eso es confianza, pues es mismo fe. Tienes que poner tu confianza en Dios, de que las cosas, aunque se vean distintas a lo que nuestros ojos ven, la confianza es que van a ser mejores, que Dios tiene el control de las cosas, ¿sí? El corazón tibio siempre va a buscar premios para seguir disfrutando sin culpa, ¿no? Entonces, necesitamos agradar a Dios y no agradarnos a nosotros mismos. Anden en el Espíritu, dice Gálatas 5:16, y no satisfagan los deseos de la carne, ¿sí? Otra de las cosas que
empezamos a notar es que pues, la palabra de Dios ya no la recibo, ya no la percibo con esa ansia, ya no soy receptivo a la palabra de Dios, ¿no? Y sucede mucho en la cárcel, ¿no? Cuando tú les llevas un estudio, es que ya lo vi, es que ya lo hice 10 veces, es que ya me lo sé al derecho y al revés. Bueno, ¿y cuánto de eso estás practicando? ¿No? ¿Cuánto de eso estás viviendo? Sucede la persona de Jesucristo. Ay, hermano, ¿otra vez? Pues si ya lo hice, ¿no? En la cárcel lo hacen y cuando salen, todos esos los hice en la cárcel. ¿Ya para qué? ¿No? Hasta diploma. Sí, ¿no? Hasta diploma, doctorado, y todos los hice. Bueno, el problema, ¿no? Con eso. O sea, ¿o cuánto estás viviendo de eso en realidad? ¿No? El carácter de Jesús, compasivo, misericordioso, apacible, perdonador. ¿Estás reflejando el carácter de Cristo? ¿Te pareces a Cristo? ¿Me parezco a Cristo? ¿Te han confundido a estas alturas con Jesús? Porque esa es la realidad, ¿no? Que a veces no está el carácter de Dios en nosotros, de Cristo. Sentir, pensar y actuar como Él. Y esa es la meta que Dios está buscando en cada uno de nosotros. Sentir, pensar y actuar como Jesús. Pareciera imposible, hermano. Pero ese es el propósito del Padre. Romanos 8, 28 y 29. Ahí está claro. Él nos predestinó para ser como Jesús. ¿Sí? En conducta, en carácter. ¿Sí? Pero a veces nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Esta parte, no, pues es que, pues yo ya sé, me cierro, ¿no? Es que yo ya aprendí, yo me la sé de todas, ¿no? Eclesiastés 5, 1 al 2 dice, guarda tu pie cuando entres a la casa de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Hebreos 10, 25, también no lo sabemos, no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. ¿Qué tanto es la necesidad de congregarnos? Pues tenemos que tener compañerismo, tenemos que amarnos unos a otros, tenemos que... este punto es bien importante también porque es la manera como vamos a crecer, ¿no? En amor, en compromiso. Si tú no te puedes comprometer con un grupo pequeño, ¿cómo te vas a comprometer con Dios? Si no te puedes comprometer con una persona, ¿no? A estar al pendiente, que hermano, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? ¿Puedo apoyarte en algo? Para eso es la iglesia. Para eso es la iglesia, ¿no? Tú no vienes aquí a la iglesia a recibir, hermano. Tú vienes a dar. ¿Qué vienes a dar? Lo que en el transcurso de los días que no vienes, estás ahí con Dios y en tu devocional y estás metido y estás metido. Entonces, eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas, ¿sí? Viene que empezamos a contristar el Espíritu Santo y empezamos a sentir, ya no sentimos esa pasión, es que ya no me llena, ¿no? Y hoy como estamos tan habituados, ¿no? La gente está tan habituada al sentimiento, es que hoy no sentí, ¿no? Hoy no sentí. Y pues te vas triste porque no sentiste. Mañana vienes y sientes y te vas bien contento, pensando que hoy sí sentí la presencia de Dios. Y cuando la presencia de Dios ya vive en nosotros, está en nosotros, ¿no? Y entonces ahí es el punto, porque tú estás apagando el Espíritu Santo, yo estoy apagando el Espíritu Santo, lo estoy contristando por mi manera de vivir, por mi conducta, porque no estoy agradando a Dios en las cosas que Él pide que yo haga, que están a mi alcance. ¿Cuánto tiempo pasamos en oración, en la lectura? ¿Cuánto tiempo dedicamos a estudiar la palabra? ¿Estamos hablándoles de Cristo a otros? Porque ese es también un termómetro en mi vida. Si yo no le estoy hablando a otros de Cristo, cuidado, hermano. Porque entonces, ¿de qué se trata esto? Ahora, si estás en algún lugar, en el trabajo, en la escuela, y no tienes broncas, pues también cuidado, ¿no? Porque normalmente el cristiano siempre va a estar metido en esta situación donde pues, la gente no le vas a agradar. ¿Por qué no le vas a agradar? Porque reflejas el carácter de Cristo, y fue lo mismo que sucedió cuando Él vino a esta tierra. ¿Por qué lo llevó a la cruz la gente?
Pues porque le mostró a la gente en realidad quiénes eran, su corazón, cómo estaba lleno de basura. Engañoso y perverso, dice la palabra de Dios, es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? ¿Sí? Entonces, es bien importante, dice Primera de Tesalonicenses 5, 19 y 20, no apagues el espíritu, no menosprecies las profecías. Efesios 4:30, no contristes al Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Entonces, el fuego del Espíritu Santo que quiere arder, nosotros mismos podemos sofocarlo o apagarlo por actitudes como la crítica, el desprecio, la frialdad, ¿no? El resistirme al consejo, que a veces Dios te habla, pero no quieres tomar el consejo. El corazón frío llama exageración a lo que antes llamaba paciencia. Ya no siente a Dios, ya no hay esa recepción a la palabra, ya viene y ya no alaba a Dios, ya no salen palabras de su boca, porque ya no hay agradecimiento. Ya ahí está, se acabó. Tu vida está enfocada en otras cosas, tu vida está enfocada en otros pensamientos. Híjole, y empieza a mermar, esa grieta pequeñita, se empieza a hacer más grande y más grande y más grande. Dejas de predicar el evangelio, dejas de ver el dolor de las personas. Algo que Jesús vio en las multitudes, dice que las vio que eran como ¿qué? Ovejas sin pastor. ¿Y qué dijo Jesús? Tuvo compasión de ellas. Si no te duelen las almas, hermano, si no nos duele ver al hermano que está pasando por situación difícil, si no nos duele ver a las personas que están sufriendo, porque en la calle, la vecina, el vecino, tu propio pariente, mira, no necesitas más que 2 minutos entablar una relación y empiezan a botar corriente. Y es que esto, y es que mi mamá está enferma, y es que tenemos problemas aquí, y un hijo rebelde, y o sea, el caos está todo hoy en día. ¿Y tú y yo qué estamos haciendo? Cuando un corazón ya está frío, cuando un corazón ya no siente, cuando un corazón ya está en este proceso en el cual va tarde o temprano a fracasar, ya no ve el amor por las almas. Ya no hay amor por las almas. Ya no hay compasión. Pero fíjate, Proverbios 11:30, ¿qué dice? El que gana almas es sabio. ¿Sí? Entonces por eso necesitamos hablarles a otros de Cristo. Cristo mira al perdido y siente compasión. Cuando el creyente, cuando el Hijo de Dios, cuando tú y yo perdemos compasión por las personas, entonces ya no sentimos y entonces ya no estamos haciendo el trabajo de Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿no? Hoy en la actualidad, las personas no se preocupan por las almas. Ven en las personas solamente un número, ven en las personas solamente el sacar provecho de algo, pero no las ven en realidad como esas almas necesitadas. Y ahora sí que les doran la píldora, les dicen 2, 3 versículos y los llevan por ahí, y como la gente no lee la Biblia, como la gente no estudia, ¿no? Pues ahí está. Qué bendición, hermano, qué bendición poder estar en un lugar como estos y tener la bendición de la palabra de Dios, ¿sí? 100% la enseñanza de Cristo, porque nadie puede decir que lo que enseñamos es de nosotros, porque no es de nosotros, ¿no? Es palabra de Dios, es Jesucristo mismo y sus enseñanzas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros no entendemos esto, empezamos a perder amor por las personas. Entonces ya no hay esa pasión, ya no hay ese dolor por las gentes. Entonces ya, antes cuando estabas ferviente, apenas veías la oportunidad y le hablabas de Cristo, y Cristo te ama, y parecías ¿cómo se dice? La casetera, ¿no? Y aparecías cassette, repetitivo, Cristo te ama, y mira, ven a Cristo. A mí llegó un tiempo que me llegó, así es que ya no me gusta hablar contigo. Pues, ¿ahora por qué? Es que puro Cristo, y Cristo, y Cristo. Ni lo conoces. Ah, caray, no, sí lo conozco. Dices que no hablas de una persona como si la conocieras. Pues claro que la conozco. Claro que la conozco. Lee los evangelios.
Y ahí vas a ver la vida de Cristo, la conducta de Cristo, el carácter de Cristo. Ahí está. Dice, ay, es que la verdad, tú siempre que me hablas de Jesús, pues, es como si lo conoces. Pues claro que lo conozco y Él quiere conocerte. Y entonces hablas y hablas de Cristo y no paras, ¿no? A veces Betty me dice, porque cuando ya vamos a la cárcel, pues no sé qué pasa, ¿no? Pero yo no sé si te pasa, pero de repente como que el chip se cambia, no sé, y empiezas tú a compartir la palabra y se te va la noción del tiempo y la gente está ahí bien metida y estás hablando de Jesús y te apasiona hablar de Cristo y no importa que sea el ingeniero o que sea el psicólogo o que sea el director, tú les hablas de Cristo. No hay pena, no hay... Y entonces eso es lo que demuestra que tienes la pasión por Dios, la pasión por Jesús. Gloria a Dios. Porque si no, entonces, ¿qué hay? No hay nada, ¿sí? Y hoy es bien fácil distraernos. ¿Y qué es lo que hoy en la actualidad nos distrae bastante? Aquí está, mira, este aparatito. A veces nos levantamos y lo primero que hacemos... a ver la hora, ¿no? Y ya estás viendo notificaciones y los WhatsApps y ahí estás con el teléfono, tristemente, pero es una realidad. Llegas ya a la casa y los hijos, ahí está en el teléfono, ¡ey! Y el otro por acá, y el otro por allá. Error, hermano, error. ¿Sí? Ya ni digas, Lili, pero es la realidad, así está. No, y lo vemos aún nosotros aquí muchas veces, ¿no? Timbre el celular y lo primero, ay, ¿quién me habla? O sea, a veces como que rayamos ya en esta cuestión, no tampoco de ser religiosos, ¿no? Porque no se trata de ser religiosos, pero darle exactamente, dar el valor real al tiempo que estás ocupando, siendo receptivo, metiéndote en la palabra. Si vas a venir a adorar, adora a Dios con todo tu corazón, recuerda de dónde te ha sacado, porque cuando no hay agradecimiento, entonces no hay nada. Entonces es bien importante, hermanos. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos está distrayendo demasiado, ¿sí? De repente yo mi excusa es, no, es que hago un devocional y lo mando y esto y lo otro. Mínimo me quita una hora, ¿no? Mínimo, ¿no? Pero, ¿y qué hay de tu oración? ¿Ya oraste antes de? ¿Ya escribiste la Biblia antes de? ¿Ya leíste? Entonces, ¿por qué quieres hacer algo que no estás viviendo, no? Y vuelvo a repetir, es Dios hablando a mi propia vida. No te sientas aludido, ni pienses que levantes la mano y aquí estoy. No. O sea, es Dios hablando, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Él quiere prevenirnos antes de que caigamos, no cuando ya estés caído. El trabajo del Espíritu Santo, hermano, es prevenirnos para no caer, darnos la fuerza para mantenernos firmes ante la dificultad, ante la tentación. Pero a veces ya venimos a Él para que nos restaure, para que nos levante. Y sí, en su grande misericordia lo hace. Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dijo Pablo? Mira, el poder que levantó a Jesucristo de los muertos, hablando del Espíritu Santo, es el mismo poder que está en ti. Entonces, ¿por qué vivimos como vivimos, hermano? Es como el que le dan una fortuna y vive como miserable debajo de un puente. Cuando tiene las promesas de Dios, tenemos su palabra, tenemos su espíritu, tenemos todo para poder vivir en victoria. Pero volvemos al punto, ¿por qué no lo hacemos? Porque minimizamos esa frialdad, minimizamos esa apatía, minimizamos todo hoy en día. ¿Por qué? Porque es una realidad lo que Jesús dijo. En los últimos tiempos, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. Y aquí está el resultado. Por eso, hermano, es necesario realmente. Hoy platicaba hace rato con Ramón, ¿no? Y es necesario cerrar filas, hermano. Hombro a hombro. O sea, porque a veces estoy sirviendo, sí, estás haciendo un trabajo. Pero ¿qué pasa con las personas que están haciendo el trabajo? ¿Sabes cómo están? ¿Sabes los que están pasando? ¿Sabes si están pasando tentación? ¿Sabes si por ahí ya se le presentó una mujer ajena? ¿Sabes? O sea, ese es el problema, que nos enfocamos tanto en el hacer.
que lo que de verdad interesa, que son las personas, lo estamos descuidando, hermano. Y lo que les decía al principio, todos esos escándalos, todas esas cosas que vemos que están pasando dentro del cuerpo de Cristo, pues es el resultado, hermano, de que nunca vieron o no quisieron ver su condición. Y eso los llevó hacia abajo, y cuando menos se dieron cuenta, estaban caídos, ¿sí? Entonces, dice Mateo 13:22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas ahoga la palabra y se hace infructuosa. ¿Por qué? Pues porque no viene realmente con un corazón agradecido, con un corazón receptivo a la palabra de Dios. Dice Lucas 10:40-42, Marta se preocupaba con muchos quehaceres. ¿Cuántas Martas hay aquí? ¿Cuántos Martos sabemos, no? No, es que tengo que ir allá y tengo que ir acá, y luego el donativo, y luego voy, y andas para arriba y para abajo, ¿no? Dice, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Qué escogió María? Híjole, es increíble, hermano. ¿No? Pues ahí estaba María en los pies del maestro, escuchando el mensaje, las enseñanzas. Pero a veces nosotros pensamos que lo espiritual es lo secundario. Y primero te levantas y haces quehaceres, y vas y vienes, y los niños en la escuela, y ya se me hizo tarde para la leche, y ahí andas, y nosotros, ¿no? Ya nos levantamos tarde, y ahí vas corriendo. Ya te acuerdas si mi tarjeta tiene. ¿No? Yo les digo luego, porque yo me acuerdo mucho de que anda uno afanado, como en la película de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? ¿Se acuerdan del conejo? Cómo andaba con su relojote, ¿no? Y decía tiempo, y para arriba y para abajo, y para arriba y para abajo. O sea, no tenía sosiego, ¿sí? Entonces, Jesús revela que no todo lo que ocupa tiempo es malo, pero sí puede volverse enemigo de lo eterno. El problema no es hacer las cosas, sino perder la prioridad del oír a Dios. Nuestra prioridad principal debe de ser Dios, su palabra, nuestro tiempo devocional. Cuando el creyente, ¿no? Cuando estamos en la reunión, ¿no? A veces está la predicación y ahí estamos con el celular, ¿no? La notificación. ¿Qué pesa más? ¿La notificación o la palabra de Dios? Pero pues a veces nos gana, ¿no? Entonces, es importante, hermano, el celular no es que sea pecado, como les digo, tampoco estamos aquí tratando de decir que es del diablo, porque también lo ocupamos para cosas que son de edificación, pero cuando desplaza la atención de Dios, ¿sí? Se vuelve silencioso y empezamos ahí a darle más prioridad, ¿no? Entonces, démosle ahora sí que su justa medida, ¿no? Entonces, muchos hermanos, muchos se apagaron o muchos están apagando por problemas familiares o conyugales, que aquí no pasa, ¿no? Aquí no hay problemas familiares, no hay problemas conyugales, no hay, ¿no? Aquí todo es felicidad, ¿no? Entonces, mis hermanos, ¿sí? ¿Qué dice Proverbios? ¿Cuál es el síntoma de esto? Entonces, empezamos a dejar de luchar, nos empezamos a victimizar. Es que mi esposa no me entiende, es que no me comprende, ¿no? Ay, no, es que pobrecito de mí, es que yo quisiera que llegara y me dijera, ay, viejo, échale, ¿no? Y a veces ni una palmadita, ¿no? Pero pues no esperes la palmada de la esposa. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Que nuestro galardón está aquí en la tierra? No, está en los cielos. Hermano, todo lo que haces para Cristo, es más, aquí a lo mejor ni siquiera nadie te va a dar las gracias, pero qué mejor, qué mejor. Gloria a Dios. Hoy, en la actualidad, a nosotros dentro de esas cárceles no nos dejan sacar fotos ni evidencias. Y digo, Señor, gracias, Señor, que si no saben lo que se hace, gloria a Dios, porque tú sí lo estás viendo, porque tú sí estás alcanzando personas, estás alcanzando a estos hombres, ¿sí? Que estaban perdidos y que ahora tú les estás dando una nueva vida, ¿sí?
¿Y qué si no te valoran? ¿Y qué si no te toman la foto? ¿Y qué si no hacen aspaviento? Gloria a Dios, ¿sí? Entonces, muchos también en esta condición, en el sentido del matrimonio, empezamos también a dejarnos rendir, dejamos de luchar. En la semana veía un video en Facebook y Dios me habló, porque Dios habla. Él no está mudo, hermano. Él habla a tiempo y fuera de tiempo. Y fíjate, él ahí hablaba, ese video hablaba de las zorras silenciosas. Que las zorras silenciosas son más peligrosas que un león, que un oso. Y la zorra silenciosa es peligrosa porque puede escarbar por debajo de la cerca, meterse y comerse la raíz y destruir el viñedo. Entonces, él decía, no es el león del adulterio, no es el oso que va a atacarte, no, es la zorra silenciosa. Para que algo llegue a un final mal, es porque comenzó desde mucho antes. Y no nos dimos cuenta, o nos dimos cuenta y no hicimos nada, lo ignoramos. Todo está bien, no pasa nada, yo puedo. Y esa zorra silenciosa dentro del matrimonio es la falta de comunicación, ¿sí? Que cuando el marido llega, lejos de, hola mujer, ¿cómo estás?, lo primero que hace está en el celular, o viceversa la esposa. Esa zorra silenciosa es que la cama la conviertes en un campo de batalla. ¿Y sabes qué? Tú por tu lado y yo por el mío. Y convertimos el sexo en una gratificación. Si te portaste bien, adelante, y si no, pues no hay nada, ¿sí? Pues no estamos hablando de cosas que no sucedan, hermano. Estamos hablando de cosas reales, en la vida práctica, en la vida diaria. Y tenemos que cuidarnos de todo eso. ¿Por qué? Porque cuando ya viene la caída, entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Pero Dios nos previnió, Dios nos habló desde mucho antes. Pero nosotros no quisimos hacer caso. Y le coqueteaste al pecado, le guiñaste el ojo al pecado. ¿Y qué dice la Escritura acerca del pecado? Hablando de las cuestiones sexuales. No te dice que resistas la tentación. Resiste la fornicación. ¿Te dice así? ¿Qué te dice? Huye de la fornicación. Corre, o sea, es más, ni te quedes ahí a ver si puedes. No vas a poder. Corre, vete. Huye de la fornicación. ¿Sí? Dice, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Quieres hacer enojar a Dios? Comete pecado sexual, porque son de los más graves que traen más consecuencias en nuestra vida, hermano. Y como yo siempre les digo, yo soy el vivo ejemplo de cómo no se deben hacer las cosas. Porque a veces decimos, no, es que yo no sabía esto de la palabra, pero tienes conciencia, Dios ha puesto conciencia en nosotros y sabes lo que es bueno y lo que es malo. Y sabes, a lo largo de este febrero voy a cumplir ya 26, 27 años de casado, hermano. 27 añnos. Pero olvídate, cuando yo quise pretender que no pasaba nada, pues me voy a casar. Pues qué tanto es tantito, ¿no? Pues total, voy a salirle a la bronca, ¿no? Yo voy a echarle ganas y ahí voy a estar. Pregúntame después. Las consecuencias vinieron, a lo mejor no de momento, pero a los años empecé a ver las consecuencias, ¿sí? Y ahora no resta más que, ¿sabes qué, Señor? Ayúdame a aguantar, ayúdame a soportar, porque yo sé que en algún momento yo fallé, Señor, y ahora no me quejo, nada más dame la fuerza para seguir adelante. ¿Sí? Y así es como debemos actuar, hermano, ¿sí? Entonces, dice en Proverbios 24:10, si tú eres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Dice 2 Corintios 4:16, por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se va renovando de día en día. En la historia de Job dice 2:9-10, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? ¿No? Maldice a tu Dios y muérete. Y él le dijo, hablas como una de las mujeres fatuas. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? ¿Qué solamente en las chidas estás con Dios?
Hermano, tu amor, tu compromiso, tu fidelidad, tu constancia no se condicionan a las circunstancias, no se condicionan a las personas. Si te va bien con las personas, si no te traicionan o no, ni con las cosas materiales. Tu fidelidad a Dios debe de ser siempre, en cualquier circunstancia. Ahora, la Escritura no niega el dolor, pero sí nos dice que no debemos de rendirnos, ¿sí? Gloria a Dios, amén. ¿Qué es lo que separa a los escogidos de los llamados? Pues las tribulaciones, hermano, los problemas. Y no porque Dios quiera tenernos siempre ahí sufriendo, no, pero es parte del crecimiento espiritual. Jesús lo aprendió de esa manera, hermano. Dice que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces, a través del dolor es como aprendemos. Si hoy fracasaste, si hoy tropezaste, si hoy caíste, hoy es el día que puedes levantarte. Hoy es el día que puedes confesar a Dios tus faltas. Hoy es el día de cerrar la puerta en tu matrimonio, en tu vida, en tu trabajo, en todas las áreas de tu vida, ¿sí? Dice Salmos 34:19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. El dolor no es excusa para abandonar tu tiempo de oración, para abandonar los hábitos devocionales. Es motivo para aferrarse más fuertemente. Porque el que deja de luchar en medio del problema no solo pierde la batalla, empieza a enfriarse. Ya perdió la batalla, ya no lucha, ya se dio por vencido, ¿no? Muchos, yo he escuchado que dicen, no, es que ¿sabes qué? Siempre que quiero leer la Biblia, orar, meterme con Dios, me vienen problemas. Yo mejor así de lejitos, ¿no? Y tenía un conocido que decía, pues mira, yo mejor no me meto con el diablo. Él no se mete conmigo, yo no me meto con él, pintamos nuestra... Así decía, brother. Se está haciendo un pacto satánico con él, ¿sabes qué? Tú allá, yo acá, aquí, tibio, ¿no? Ni aquí ni allá. Sí, ¿por qué? Porque él no quería un compromiso, hermano, no quería realmente pagar el precio, ¿sí? Y ejemplos bíblicos que se alejaron de Dios. Mira, a mí lo que la palabra de Dios nos enseña es que la Biblia no cubre las imperfecciones de los hombres, las caídas de los hombres. Las saca a flote, nos las muestra, ¿para qué? Para que tú y yo no caigamos, ¿sí? Saúl, ¿se acuerdan de Saúl? Primero de Samuel 15, 22 y 23, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, ¿sí? Primero de Samuel 16, 14, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, porque no obedeció, ¿no? Y cuando llega el profeta a confrontar, lo que hizo, pues es que el pueblo fue. Yo solamente hice caso al pueblo. ¿Y quién era el rey? Pues él era el rey. ¿Pero qué hizo? Se justificó. Y como lo estamos viendo, la justificación y todas esas cosas te muestran que estás en picada, ¿sí? Saúl quiso reemplazar la obediencia por la actividad religiosa, porque él quiso hacer lo que no le era permitido. Dios busca rendición, no apariencia. Se puede servir sin presencia cuando no se obedece. Es mejor quedar bien con el pastor, ¿no? Que no me vea que ando mal, no aparento. ¿Qué dicen en la cárcel? La patiño, ¿no? Para que no me diga nada. Sansón, hermano, eso es una historia bien triste. Las filisteas, cuídate de la filistea porque te puede cortar la melena, ¿no? Y también se apartó. Fíjate, Jueces 16, 20. Pero esto está bien terrible, hermano, porque dice, él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿Cuántas veces, hermano? ¿Cuántas veces en tu vida o en mi vida ni siquiera nos hemos dado cuenta que Dios, ¿sabes qué dijo? ¿Tú quieres vivir en esa vida? Adelante. Hay veces que Dios tiene que dejarnos solos para sentir el impacto y entonces reaccionar, porque mientras no lo vamos a hacer. Y en la crisis, en el dolor, es ahí donde muchas veces tenemos que voltear a ver a Dios porque no hay otra opción. Tendría que ser nuestra primera opción, pero tristemente lo dejamos al final. La peor ceguera es creer que todo sigue igual
cuando Dios ya se apartó de nuestra vida. La costumbre sin presencia mata. Ya no hay temor, normalizamos el pecado. Pues total, hay abogado, ¿no? Pues peco y me arrepiento. Decía, este mismo tipo decía, de día peco y de noche me arrepiento, ¿no? Imagínate esos pensamientos, ¿sí? Entonces, nos damos cuenta que a lo largo de la historia podemos ver cómo realmente hay esa tendencia a ir hacia abajo. Entonces, señales medibles para mi vida. Estoy falto de oración, falto de ayuno, ¿no? Justifico lo dudoso, ya me es tedioso la palabra, hay irreverencia cuando nos congregamos, el Espíritu Santo está apagado, pérdida de amor por las almas, apego por el mundo, desobediencia, pues ya realmente, ¿cómo se puede decir? Pues lo estoy haciendo porque sé que es malo, pero yo lo hago de todos modos, ¿sí? Ceguera espiritual. La caída grita, pero el enfriamiento susurra. La caída es el escándalo, el enfriamiento es la rutina. Cuando ya no duele no orar, cuando ya no pesa llegar tarde, cuando ya no aburre, cuando ya la palabra aburre, cuando en vez de presencia hay crítica y de todo murmuramos, cuando ya no hay una vida de oración, ahí es que nos está hablando el termómetro en nuestras vidas. Y Dios nos muestra esos síntomas, ¿sí? Porque Él no quiere que nosotros caigamos. Amén. Pero llega un momento donde Él dice, ¿sabes qué? Es tu problema. ¿Y qué dice Apocalipsis 2:5? Acuérdate, ¿no? De las primeras obras y arrepiéntete. Y vuelve otra vez a lo que antes hacía, ¿no? Entonces, si en tu vida ha habido algún síntoma actual de los que hablamos, pues arrepiéntete y aguas, ¿no? Porque podemos estar expuestos a una caída, mis hermanos. Nadie está exento, nadie. Por eso es que cuando alguien cae en pecado o cae en una situación así, lo menos que nosotros podemos decir o hablar es juzgarlo, criticarlo, ¿sí? Porque en algún momento podemos estar en la misma condición. Acuérdate que la misericordia es una vía de doble circulación, de doble camino. Y no puedes quemar el puente porque en algún momento también tú vas a necesitar de esa misericordia. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Padre, hoy yo sé que tú has hablado a mi vida, Señor. Yo sé, Señor Jesús, que tú hoy nos estás previniendo a muchos de nosotros, Señor. Y si no es así, Señor, aquellos que hoy dicen, pues yo no veo alguna señal de esto, pues tú síguelos ayudando, Señor, sígueles dando fuerza para seguir adelante, Señor. Pero yo en lo personal, hoy tú me has hablado, Señor. Y hoy, Señor Jesús, yo te pido, Señor, que tú me ayudes, Padre, a seguir adelante, Señor. Ayúdanos, Padre, a seguir adelante, Señor. Que no dejemos, Señor, que la monotonía, que la apatía resfríe nuestros corazones, que no dejemos que el hecho de hacer cosas por hacer lo confundamos con que estamos agradándote, Señor Jesús. Guía nuestros pasos, guía nuestros pensamientos, guía nuestras acciones, Señor. Que se haga conforme a tu perfecta voluntad, Señor. Y Padre, hoy cerramos, Señor, cualquier resquicio, Padre. Cualquier abertura, Señor, que haya en nuestro corazón, hoy te pedimos, Señor, que tú la cierres, Señor, por completo, que tu Espíritu Santo, Señor, nos mueva, nos redarguya, nos corrija a hacer las cosas bien, Señor, a darte la prioridad, a no dejar, Señor, que la oración, que la lectura, que el memorizar tu palabra, que el congregarnos, Señor, que el servir, pasen a segundo plano. No, Señor, que sean nuestra prioridad, Jesús. Gracias te damos en esta noche por este tiempo, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Y Padre, hoy, Señor Jesús, nos arrepentimos, Señor, si en algo te hemos fallado. Dice tu palabra, Señor, que si hemos pecado, ¿sí? Abogado tenemos a Jesucristo el justo. Pero tenemos que entender que la gracia no es una licencia para pecar, Señor, sino más bien, Señor, es el poder que tú nos das
para cambiarnos, nos equipas para ser transformados, para ser personas nuevas en ti, Señor Jesús. Gracias te damos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.